Muy bien. Les comentaba yo que el día de hoy, hoy por hoy, a la criminología es la ciencia disciplina que se ha tomado las atribuciones de trabajar con la prevención del delito y la prevención de conductas de riesgo. Entonces, la criminología entiende que antes del delito, pues hay algunos escalones previos, ¿no? Que son las conductas problema, que pueden ser agrupadas en diferentes escuelas, ahorita las vamos a ver, y antes de ello los factores. Entonces, nosotros estamos en la parte intermedia. A nivel prevención, ¿no? La criminología, por decirlo así, reconoce tres momentos. Uno, causas y factores. Normalmente las causas y factores no son el problema como tal, digamos que son ese cúmulo de eventos o situaciones que ponen a un grupo de personas o a personas en específico en una situación que eleva la posibilidad de que aparezcan situaciones de riesgo. Es decir, de que empiecen a producirse personas que van a hacer sufrir a los demás sin caer en el delito. O van a aparecer personas que son susceptibles de ser lastimadas. Entonces, lo primero que ocurre es esto. Se juntan elementos que elevan la posibilidad de que aparezca alguien que es un agresor, como lo querramos entender, o alguien que es más susceptible de ser agredido, aunque no haya una intención agresora por parte del contexto, ¿no? Pero al final, pues, el contexto se mantiene activo, ¿no? Una reforma política, un cambio de partido político, un clima. Hay situaciones que afectan a las personas que no están hechas con alevosía, es decir, no es alguien que tiene la intención de causar un daño, pero por su conducta está provocando una influencia en el otro y el otro se ve más o menos afectado. Pues a esto le llamamos causas y factores. Hay gente, todos nos vemos como afectados o nos vemos como influidos por las conductas de los demás. Entonces, repito, hay gente que no tiene la intención de dañarnos, pero la influencia que produce en nosotros al final causa un daño. Entonces aquí, por ejemplo, en la psicología reconoce una diferencia entre la agresividad y la agresión, que a nivel práctico las dos pueden generar algún daño en las personas, pero hay diferencias, ¿no? La agresividad desde la psicología, por llamarlo de alguna manera, es una energía que se acumula en los cuerpos o en las personas. Esta energía, esta energía proviene de la insatisfacción o carencia. Insatisfacción o carencia. Mientras más insatisfacción, más agresividad, mientras menos insatisfacción, menos agresividad. Y esta energía, por ejemplo, se va acumulando en nosotros y va generando malestar. Este malestar va a transformarse en una conducta diseñada o dirigida a disminuir el malestar o anularlo. Y una vez que esta conducta aparece y disminuye o anula el malestar, nos equilibramos. En ese sentido, la psicología, el psicoanálisis, él menciona o le da dos nombres diferentes a esta agresividad. Digamos que hay una agresividad positiva, una agresividad que construye, y que en psicoanálisis le llaman el eros o la pulsión de vida. Y existe una agresividad negativa, una que destruye, y en psicoanálisis se le conoce como tánatos. En ambos casos, en ambos casos, sea agresividad positiva o agresividad negativa, tienen la intención no de lastimar intencionalmente, sino de contribuir a la supervivencia. Lo que significa que hay algunas de las conductas que nosotros hacemos que afectan o dañan al otro.
pero no es porque nosotros tengamos la intención de afectar o dañar al otro, sino que lo hacemos porque es para nuestra supervivencia y el otro sale afectado en el camino. En este caso, no hay mucho que prevenir porque digamos que son conductas que son necesarias y que si las dejáramos de hacer pondríamos en riesgo al género humano. Por ejemplo, vamos a suponer que la situación, un problema es que hay un momento de escasez, ¿no? De escasez de alimentos. Hay un problema de escasez de alimentos. No hay muy poco alimento. Y entonces, a lo mejor nosotros, ¿no? Como trabajamos, tenemos el dinero suficiente como para poder comprar alimento para almacenar, porque suponemos o sospechamos que la escasez más adelante va a estar más gruesa y los productos van a estar más caros, ¿no? Eso pensamos. Entonces nosotros decidimos, para asegurar nuestra supervivencia, en serio, ya le di la entrada, ¿no? A ver, déjeme, permítame. Ahí está, que lo vuelva a intentar, por favor. Ya dejé abierta la sala de espera para que no tenga yo que autorizar, simplemente ingrese. No, bueno, entonces en mi ejemplo tenemos una escasez de alimentos, ¿no? La escasez de alimentos está generando malestar. Hay los que tienen un trabajo y ganan bien, hay los que tienen un trabajo, no ganan tan bien, y hay los que de plano no pudieron trabajar. Entonces, en este sentido, yo, por sobrevivir, si tengo un buen trabajo, decido comprar alimentos. A esto le llamamos la pulsión erótica, porque yo no estoy matando, yo no estoy violando, yo no estoy robando, yo estoy trabajando para poder comprar esos alimentos. Y al comprar esos alimentos, lo que yo busco es mi supervivencia. Pero como estamos en un momento de escasez de alimentos, en el que se sospecha que incluso más adelante la escasez va a ser más grande, pues al comprar yo bastantes alimentos, hago todavía más escaso el alimento y el poco que queda se vuelve más caro, lo que significa que la gente que no tiene mucho dinero se va a enfrentar a un mercado más escaso y más caro. Y esto porque yo compré de más para poder almacenar. Entonces yo no tenía la intención de comprar mucho para que a ti te saliera más caro el producto. Yo tenía la intención de comprar mucho para sobrevivir, pero al comprar mucho hice que el producto todavía subiera más de precio y tú no lo alcanzarás a comprar. Aquí tenemos la pulsión de muerte, tenemos la agresividad negativa. Mi intención no era afectarte, pero al consumir más productos de los necesarios, hice que el precio del producto para ti fuera inalcanzable. Y esto, por ejemplo, sucedió en la pandemia, ¿no? Durante la pandemia ocurrió que los primeros brotes pandémicos aparecieron en Oriente, ¿no? En los países de China y demás, después se fueron a Europa y posteriormente llegaron a Estados Unidos, ¿no? Pero cuando el brote pandémico estuvo fuerte en China y en Europa, ellos, como ya tenían el problema enfrente, comenzaron a comprar grandes cantidades de geles antibacteriales, de cubrebocas, de jeringas, de medicamentos. Cuando Estados Unidos oyó que esto se podía convertir en pandemia, comenzó a comprar también grandes cantidades de insumos médicos. Cuando la pandemia nos arrasó y llegó a México, recordarán que hubo por ahí un tiempo del primer año de pandemia en el que se declaró que ya no había insumos para la atención de los pacientes, ¿no? Incluso uno ya no podía comprar cubrebocas o no podía comprar geles antibacteriales porque en el mercado estaban agotados. Aquí tenemos un ejemplo de conductas que no tienen la intención de dañar al otro, pero que al realizarla dañan al otro. Ahora, ¿por qué la dañan? Porque hay personas que son más vulnerables, que por situación son más susceptibles de ser afectadas por cualquier cosa que yo haga, aunque no tenga la intención de dañarte a ti. Estas no se pueden prevenir a veces porque son conductas naturales hechas para la supervivencia. En algunos casos intentamos organizar el comportamiento humano para que el daño sea el menos posible, pero si no es el caso, no las podemos evitar porque son necesarias para sobrevivir. Ejemplos de estos, pensemos en el niño que está siendo molestado por el bulero, ¿no? El que comete bullying no está siendo agresivo, está, bueno, agresivo de agresividad, él está cometiendo agresión, pero quien se defiende del bullying y al defenderse del bullying lastima al otro es una persona que está haciendo uso de la agresividad porque no tiene la intención de dañar al otro, sino que se está defendiendo y si en defenderme del otro yo produzco un daño, ahí la situación es diferente.
Bueno, y por el otro lado está la agresión. La agresión es cuando una persona tiene la intención de dañar al otro. Es decir, no lo hago por sobrevivir, sino que lo hago porque quiero lastimar. Tengo la intención directa de lastimar o de ofender. Y aquí es donde entra la parte preventiva. Entonces, el primer momento en el que interviene la prevención es aquí. Identificar qué situaciones, qué conductas por sí solas no son un problema. No están dañando intencionalmente al otro, pero están generando una situación que va a elevar la posibilidad de que este daño aparezca. Este es el primero. Gracias, Eli. El segundo momento ya son las conductas problema. Es decir, conductas que no son delitos, pero que ya afectan de forma intencional al otro, que son como las cosas que ustedes ven en las escuelas. Podría ser ya, ya está. Sí, vi que ya estaba cargando. Puede ser la calidad del internet, puede ser la lluvia, pero veo ahí en la imagen que me mandó Lidia, que la persona ya está en la reunión, pero no se la ha cargado. Podría ser el internet, la calidad con la que llega o quizás el clima. Ya logré, profe, ya estoy aquí. Ah, perfecto, perfecto. Bienvenida, Gaby. Bueno, Sí, gracias. entonces el segundo momento que interviene la criminología es cuando ya aparecen las conductas problema, que son las que ustedes ubican en las escuelas, las que ya son obvias que están sucediendo. Es decir, ya tenemos problemas de lectura, ya tenemos problemas de violencia, ya tenemos problemas de pobreza, ya están ahí, ya están afectando. No son delitos todavía, pero ya están afectando. Y el tercer nivel son las conductas delictivas. Esas que ya tienen implicación jurídica en el derecho. Y a veces se enlazan unas a otras, a veces no. De hecho, en un lenguaje general, los tres momentos entran dentro de la política pública, solo que se trabaja en diferentes niveles. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Vamos a identificar de dónde a dónde el problema que estamos investigando está en el nivel uno, es decir, está compuesto de causas y factores. Vamos a ver hasta dónde está en el nivel 2, es decir, de conductas que ya están generando problema, ya están afectando, lastimando a la gente. O en el nivel 3, de situaciones que ya requieren una intervención de carácter jurídico. Vamos a checar. No es muy complicado. Y para esto vamos a hablar de unas cosas llamadas criterios criminológicos. Y más o menos funciona así. Criterios criminológicos quiere decir que tenemos problemas, sin duda. Cada sociedad identifica problemas, pero los problemas tienen enfoques diferentes, raíces diferentes y por ende soluciones diferentes. Si no tenemos bien identificado a qué enfoque, a qué raíz, a qué familia pertenece el problema, la intervención que hagamos podría no resolver ese problema justo porque no lo tenemos bien identificado. Entonces, la solución del problema va de la mano con el conocimiento de cómo está compuesto y con el conocimiento del desde dónde lo vamos a intervenir. Un segundo. Listo. Y vamos a empezar con lo más básico. Todos los trabajos que ustedes tienen, que ustedes van a realizar, van a incluir una cosa llamada el criterio jurídico. El criterio jurídico de la criminología hace referencia principalmente al reconocimiento de las conductas en la ley. Porque estas conductas se encuentran contempladas en normas, se encuentran contempladas en estatutos. Y ya existe una norma y un estatuto que sanciona o castiga esa conducta o que nos dice cómo la tenemos que intervenir. A esto le llamamos criterio jurídico. Y normalmente el criterio jurídico refiere al derecho penal, es decir, aquellas conductas que ameritan
que una persona esté en la cárcel o que meritan alguna suerte de sanción económica. Vamos a regresar a este punto un poquito más adelante. Segundito. Entonces, en el criterio jurídico nos interesan dos cosas. Uno, nos interesa investigar si la conducta problema o situación problema que nos interesa está regulada por la ley. Si la ley ya la contempló y si la ley ya tiene protocolos, ya tiene herramientas, ya tiene directrices de cómo debemos atender el problema. Esto es lo primero que queremos saber. Y dos, si nosotros tenemos una posible solución del problema, queremos saber si la ley respalda esa solución. Es decir, si lo que pensamos hacer, por mucho que pueda funcionar, está permitido por la ley. Por ejemplo, vamos a pensar que a lo mejor yo en mi escuela me doy cuenta, ya hemos platicado de esto, que estoy en una comunidad que adolece de pobreza. Y por tanto, los niños que van a mi comunidad no tienen acceso a una buena calidad alimentaria. Esto ya lo sé yo. Me pongo a investigar la ley y si observo, por ejemplo, la Ley General de Educación, en la Ley General de Educación se establece que se establece y se señala y se sugiere, ¿no? Que ya fueron creadas o que existen instituciones que tienen como misión satisfacer el problema de la alimentación. Si observamos ahí nuestra ley educativa y también observamos nuestra constitución, ya existe por ahí el señalamiento de que hay instituciones que deben de encargarse de apalear el problema de la alimentación y que a ellas nos podemos acercar para solicitar la creación de un comedor o para solicitar que baje algún recurso, o sea en especie o sea en economía para convertirlo en alimento. Ya existe y nos dicen qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, si mi problema es alimenticio, ya hay dónde. Además de que también existen por ahí los derechos humanos. Y como los derechos humanos son indivisibles y son intransferibles y son universales, entonces ya hay una serie de instituciones nacionales como internacionales que pueden echarnos la mano para resolver los problemas del acceso al alimento. A nivel jurídico, eso ya existe. Nos toca investigar entonces en nuestra comunidad, en nuestro estado, cuál es la institución que se encarga de contribuir a la solución de los problemas alimenticios de la sociedad. A esto le llamamos criterio jurídico. Ya nos dimos cuenta que sí está contemplado en la ley y que sí hay directrices, instituciones y señalamientos de qué podemos hacer, a quién acercarnos o cómo proceder cuando una comunidad está padeciendo hambre. Dos, vamos a pensar que ustedes tienen una buena solución. Ustedes ya se dieron cuenta a lo mejor de que el problema que tenemos en la escuela es que los papás le mandan el celular a los hijos, ¿no? Les mandan el celular y en clase el niño no pone atención porque está metido en el celular. Por tanto, la solución obvia sería retirar el celular. Y a lo mejor alguna de ustedes dirá, pues yo dentro de mis estrategias lo que hago es que tengo una cajita y cuando mis alumnos entran a clase les digo que tienen que depositar los celulares en la cajita y me funciona maravillosamente bien. Podría ser que sí, podría ser que sí. Y los niños nos ponen más atención. Pero a lo mejor por ahí podemos encontrarnos con un padre de familia que se entere, porque los niños platican, que se entere que nosotros le retiramos el celular al niño, no lo hacemos de manera violenta, de hecho, simplemente les decimos, aquí van a ustedes a meter celular en esta cajita porque es la regla, y los niños accedían, al final de cuentas, ¿no? Entonces un papá se entera y comienza, pues a lo mejor a buscarnos un problema, porque al final, pues tenemos derechos, ¿no? Y uno de ellos, que habla de los derechos de los niños, es que los niños tienen que ser consultados respecto de todas las decisiones que les involucren. Hubo un momento, y esto depende de los países. Hay países como México que reconoce esto. El niño tiene que ser escuchado en las decisiones que les involucren. Por tanto, lo que el niño diga es importante, aunque se trate de una cosa nimia. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Chile, en Chile se señala que los niños tienen derecho a ser escuchados y ser atendidos en la medida de la lógica de lo que piden.
Entonces aquí en México sabemos que de repente un niño agarra y hace un berrinche y denuncia al papá por algo que es el derecho del papá, ¿no? Y es la derecho y obligación. Pero como el niño tiene que ser escuchado, entonces el niño denuncia al papá de alguna forma de maltrato, ¿no? Que el niño dice que es maltrato. A mí me ha tocado ver casos, por ejemplo, donde el niño demanda al papá porque el papá no le da permisos para salir, ¿no? La lógica es que el niño está bajo la crianza del papá y lo que el niño pide no se puede porque pues es peligroso, es riesgoso, esa es la lógica. Pero a nivel jurídico me he encontrado con situaciones como estas que dicen que como no le estamos dando permiso al niño para salir a divertirse, estamos atentando contra su libre desarrollo de la personalidad y viene la sanción para el papá o el señalamiento que le van a retirar al hijo, ¿no? Aunque el papá pues en su lógica y la sociedad en su lógica, pues entenderíamos que no podemos dejar salir a nuestro niño a jugar a la calle solo en una colonia donde la cosa está complicada, ¿no? Pero en Chile, repito, la misma ley dice que sí se va a escuchar al niño, pero que va a depender mucho de la demanda que el niño haga, si se le toma en cuenta y se procede al respecto. Entonces aquí tenemos un ejemplo de que nuestras soluciones pueden ser buenas, pero si el derecho no respalda nuestras soluciones, podríamos estar metiéndonos en problemas. Y esa es una cosa delicadísima. La parte buena y mala del mexicano es que el mexicano no conoce las leyes que le rigen, de la misma manera que afecta al papá, afecta al maestro. Entonces, en las escuelas a veces hacemos un montón de cosas que cuando un abogado llega con malas intenciones desde afuera y las nota, genera problemas de carácter jurídico, pero mientras no haya una persona interesada en cuestionar lo que estamos haciendo, estamos protegidos. Pero siempre hay la posibilidad de que a alguien no le guste lo que hacemos y esté buscando cómo acercarse a las autoridades para que recibamos una sanción. Aquí viene el criterio jurídico. Por tanto, en mi tema de investigación voy a hacer dos cosas. Número uno, ya lo dijimos, voy a identificar si existe una ley que ya dictamine, regule, indique, sugiera, señale qué hacer con el problema que yo tengo. Y número dos, voy a ver si la solución que yo estoy proponiendo también se encuentra avalada por la ley. Porque a lo mejor yo digo, bueno, y lo que yo necesito es que bajen a lo mejor eh, dinero para comprar bancas, ¿no? Pero quizás la ley no nos permite que una escuela reciba un ingreso económico, pero sí un ingreso en especie. A lo mejor lo que nos dan en especie no es lo que necesitamos y nos dan un material que no requerimos, requeríamos el económico, ¿no? Y ahí, bueno, pues si ahí no hay una ley que nos brinde este beneficio económico para poder comprar realmente lo que necesitamos, pues tendríamos que hacer una creación de una ley. Entonces, este es criterio jurídico y regresaremos más adelante a él porque todas las conductas humanas están aquí. Así que no podemos dejar pasar el tema del criterio jurídico, sobre todo porque de repente la prevención implica que tenemos que motivar a la gente o tenemos que empujar a la gente a hacer cosas que originalmente no querían hacer en pro de disminuir un problema. Y podría haber gente que no esté de acuerdo con hacerlo, aunque sepa que le conviene. El segundo criterio se le llama criterio peligrosista. Criterio peligrosista quiere decir que vamos a ponerle atención a aquellas personas que se encuentran en situaciones que elevan la posibilidad de convertirlas en agresores o en víctimas. Es decir, no están cometiendo una agresión y no están siendo víctimas de nada todavía, pero su situación eleva esta posibilidad. Ejemplo, a lo mejor yo tengo una comunidad de madres solteras, ¿no? En ese sentido, ser madre soltera no es moralmente bueno ni moralmente malo. No podemos juzgar a una madre soltera por ser madre soltera y decir eres mala persona por esto, no. Ser madre soltera tampoco es un delito. Ser madre soltera no está prohibido por la ley, sin duda alguna. En ese sentido, no hay nada que señalarle al madre solterismo, pero es una situación peligrosista. ¿Por qué es una situación peligrosista? Porque una madre soltera, por ejemplo, está en una situación en la que necesita trabajar para sostener a su hijo. Si es que es una mamá comprometida con su hijo. Y el necesitar trabajar para sostener a su hijo no le da el lujo de poder decir hoy no chambeo o no quiero este trabajo.
A lo mejor uno cuando es independiente, cuando es individual, pues uno mismo dice, no lo voy a hacer, no lo necesito. Pero cuando tengo un hijo de por medio, a veces sí. Voy a poner algunos ejemplos que a mí me ha tocado ver, ¿no? Me ha tocado ver, por ejemplo, en algunas escuelas en la actualidad, ¿no? En algunas escuelas en la actualidad, con algunas de las alumnas que yo tengo, que por su situación económica, ¿no? Que están estudiando, pero que ya tienen un hijo al que hay que pagarle los gastos, pues estas mamás tienen trabajo, trabajan. Resulta que en ocasiones, por la educación que ellas tienen, que nada más es la prepa, y porque no pueden descuidar mucho a sus hijos, están obligadas a buscar trabajos mediocres. ¿A qué me refiero con trabajos mediocres? Difícilmente van a encontrar un trabajo donde les paguen bien, porque en estos trabajos a los que ellas tienen que acceder no por gusto, sino por necesidad, tienen que procurar que ese trabajo les quede cerca de donde viven. Y tienen que asegurarse que ese trabajo les permita o les brinde facilidades para estar al tanto del niño. Y de entrada, una de las cosas que necesita una mamá, pues es permiso para poderlo llevar a la escuela y permiso para poderlo recoger. Algunos trabajos te van a decir, órale, no hay ningún problema, pero yo estoy consciente de que tú necesitas este permiso, pero ojo, yo te voy a contratar y sí te voy a dar chance de que vayas a dejar a tu hijo y sí te voy a dar chance de que vayas a los festivales, de que vayas a la junta de, de boletas, porque es tu derecho ante la ley, pero sí te advierto que tú tienes un trabajo que cumplir, por tanto el tiempo que te estoy dando para que tú vayas a ver a tu hijo lo tienes que reponer, si no con trabajo dentro de la empresa, fuera de la empresa, no te lo dicen así, pero se entiende. Entonces, en ese sentido, a lo mejor la mamá tenía acceso a un mejor trabajo a 2 horas de su casa, donde le iban a pagar mejor, pero iba a tener que invertirle más tiempo, pero tiene que renunciar a esa oportunidad porque no puede descuidar al hijo. Esto le llamamos situación peligrosista. No estás cometiendo un delito, pero la condición en la que vives permite que alguien abuse de ti o que tú te vuelvas un abusador, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una situación peligrosista, la condición del madre solterismo. Me ha tocado ver, por ejemplo, también mujeres que lo que ganan no les alcanza. Y entonces, para poder generar un ingreso extra, venden contenido. Con esa venta de contenido ganan bien. El único problema, y esto no está en la ley, tampoco es un delito, es que ellas generan una imagen social. Por tanto, algunas de estas mujeres comentan que económicamente les va mejor de vender contenido, pero emocionalmente no. Porque los hombres que se les acercan ya no las ven como mujeres a las que hay que amar, sino como mujeres a las que hay que explotar. Entonces me ha tocado ver casos de mujeres que se han vinculado con hombres en busca de amor, pero pero el hombre lo que busca a cambio es una manutención. Entonces ha habido por ahí algunos casos, quizás los han visto luego en las redes sociales, donde se apologiza esta conducta y se dice, esta persona ama tanto a su novia que él mismo promueve su OnlyFans, ¿no? Y esta chica con el OnlyFans le compró la moto. Entonces hay situaciones donde el hombre, en este caso en específico, es un hombre haragán, es un hombre huevón, es un hombre que no le gusta trabajar, que aprovecha que hay una madre soltera que necesita compañía, cariño, atención y apoyo, y lo que él pide a cambio, no lo dice de esta manera, es la manutención que se obtiene de la venta de contenido. Entonces aquí tenemos un elemento peligrosista, que este tipo de mujeres está más expuesta a ser abordada por hombres abusivos. Y no me refiero a abusivos de que golpean, sino que van a vivir de la explotación del cuerpo de la otra. Esta necesita apoyo, compañía, amor y el otro necesita sobrevivir. Y otras de estas chicas han señalado que difícilmente pueden establecer una relación afectiva con alguien porque ya la ven como una persona que vende pornografía. Entonces es muy difícil, comentan, que sus parejas puedan sostener este estilo de vida por la cuestión de los celos y la cultura. A esto le llamamos criterio peligrosista. Repito, no es un delito, pero es una situación que te pone en riesgo. ¿Qué otros criterios peligrosistas podemos ubicar? Gente que se encuentra en condición de pobreza, ¿no? Y esto, por ejemplo, en la escuela vemos que impacta mucho. De repente le pedimos a los alumnos que lleven algún material. Y a lo mejor para nosotros no es tan severo, tan grave, tan expensivo pedirles que traigan una monografía a la siguiente clase. Pero habrá familias que por la condición de pobreza esa monografía sí les afecta porque esos 2 pesitos eran importantes para algo, ¿no? Y además
de la pobreza, quizás le podemos sumar la cantidad de hijos. Entonces ya tenemos dos criterios peligrosistas. Uno, el dinero, alcanza para poco. Y dos, ese poco que tenemos se tiene que repartir en la gente. ¿Qué otro criterio peligrosista? Por ejemplo, México, a nivel académico, tiene una población que está dividida en un 50% de población entre campesinos e indígenas. Y el otro 50% es una población citadina. También estas pueden ser situaciones de riesgo. De entrada, porque el campesinado y el indigenismo casi siempre vienen acompañados de pobreza. De salida, porque los campesinos y los indígenas se encuentran ubicados en situaciones geográficamente desfavorables para la educación. Las escuelas les quedan lejos. Los servicios les quedan lejos. El transporte les queda lejos. El acceso de otros beneficios para la escuela les quedan lejos. Entonces, por ejemplo, hemos escuchado casos de jovencitos que, por ejemplo, entran a las 8 de la mañana a la escuela, pero tienen que estar a las 6 en punto en el paradero, porque si no están a las 6 en punto, ese camión es el único que sale a esa hora y tienen que esperarse hasta las 7 que venga el otro, ¿no? Y tenemos situaciones peligrosistas, repito, la persona no es mala por sí misma y no está cometiendo un delito, pero el tipo de vida bajo el que está viviendo eleva la posibilidad de que se vea afectado, ¿no? Entonces, cositas como estas, por ejemplo, afectan el desempeño del alumno. En México, por ejemplo, por ahí del 2018, eh, ¿cómo le llaman a esta madre? Se me fue el nombre, pero es el instituto encargado de la evaluación en México. Se puso a sondear a la población mexicana y encontró que, por ejemplo, a nivel kinder y primaria, tenemos una alta cantidad de asistencia a las escuelas, es decir, hay mucho ingreso. Y en comparación con Latinoamérica, México está por encima de la línea media de ingresos a primaria y secundaria, es decir, tenemos un chingo de ingresos. Hay mucho niño en primaria y secundaria, ¿no? Pero resulta que para la preparatoria, en el mejor de los casos, egresa menos del 50% de los alumnos. Entonces, si entraron 100 alumnos a kinder y primaria, los que se gradúan son entre 37 de la prepa, entre 37 y 40 de cada 100 alumnos. Cuando se pusieron a investigar por qué, notaron que el problema estaba dirigido en tres aspectos. Número uno, a nivel kinder y primaria, los alumnos mexicanos salen altos en las pruebas de lectura y matemática. Y esto comparando al alumno mexicano con el alumno latinoamericano. Sale alto. El tema es que a partir de la secundaria y de la preparatoria, tanto el alumno de secu y de prepa no está alcanzando los estándares mínimos en lectura y en matemática. Y esta es una situación peligrosista. Lo que permite que los niños de primaria se mantengan en la escuela, en cierto sentido, tiene que ver con que desarrollaron las capacidades suficientes y necesarias como para poder llevar estos niveles de estudio. Parte de la deserción que ocurre en secundaria y en preparatoria tiene que ver con que el jovencito ya no desarrolló la habilidad lectora y comprensión lectora, ni la habilidad matemática suficiente como para los problemas académicos que se presentan en esa etapa específica del desarrollo, lo que hace que muchos empiecen a darse de baja porque sus competencias ya no son suficientes. Y, por ejemplo, hay una competencia matemática que no es estrictamente matemática, que es el pensamiento lógico. El pensamiento lógico es un pensamiento que se desarrolla principalmente con la matemática, pero que tiene incidencia en otras ciencias que requieren de creatividad para la solución de problemas. Y este es un criterio peligrosista. Significa que aquellas personas que no leen y no comprenden lo que leen son más susceptibles de abandonar la escuela y por ende más susceptibles de no tener oportunidades para el desarrollo. Dos, se dieron cuenta que el nivel económico de las familias, principalmente del padre, tiene una relación directa con el mantenimiento del alumno dentro de la escuela. Básicamente la lógica es la siguiente: a más recursos, más probabilidades de terminar la escuela. Y este es un criterio peligrosista. Lo que significa que no importa si les damos becas, no importa si les damos apoyos escolares, no importa si les damos libretas, etcétera,
Al final, la otra parte de la economía la tienen que sostener ellos, ¿no? Con dinero, la alimentación, uniformes y otros pormenores que haya, sector salud, etcétera, ¿no? Entonces, a menor nivel económico, menor probabilidad de que el alumno termine la escuela. Y platico esto porque en este sentido notarán que lo que está afectando al alumno es la economía, lo que significa que los esfuerzos en regularización no van a tener efecto. Porque la razón por la que el niño no está desarrollando las habilidades suficientes para estos grados escolares no es porque sea incapaz, es porque la economía no le permite, porque estar privados de economía se traduce en otros problemas que nosotros no vemos en la escuela. ¿Qué problemas? Alimenticios, ¿no? A lo mejor la mamá te puede decir, pero es que yo sí le doy 3 veces al día a mi niño, él come, él desayuna, come y cena, sí, pero número uno, consume alimentos con baja calidad alimenticia. Y a lo mejor sus alimentos consisten en café con pan, por ejemplo, en cosillas que, si bien desde la mente del papá cubren la necesidad, a nivel fisiológico, no. Entonces la privación de la economía tiene este efecto. Entonces un niño que no está bien alimentado, ya lo habíamos platicado, tiene problemas para la comprensión y la atención, ¿no? También que el niño esté privado de economía genera situaciones como que los papás tienen que desentenderse del hijo para conseguir el dinero. Puede ser un niño al que no le falte económicamente nada. Sí hay el dinero suficiente como para mandar al niño a la escuela. El único problema es que al no haber papá, no tanto por ser el papá, sino por ser una figura que puede ayudar a aclarar las dudas académicas del hijo, perdón, al ser una persona que puede aclarar las dudas académicas del hijo y no estar presente, entonces el hijo tarda más en comprender los contenidos. Por tanto, solo nos quedamos con lo que el niño puede entender por sí solo y lo poco que pueda lograr en la escuela. Si el niño no tiene muchas habilidades, esta regularización del niño podría depender del papá, de que el papá le ponga atención, le dé otros ejemplos, lo vincule con el contexto, pero al no haber un papá, aquí no haber dinero, porque el papá tiene que trabajar, generamos otros efectos, ¿no? Esta es otra situación peligrosista. Y tres, ya hablamos del nivel económico de las familias. También tiene que ver con el nivel académico de las familias. Por tanto, el Instituto para la Evaluación en México señala que los hijos de padres con menos nivel de estudio tienden más a abandonar la escuela que aquellos que tienen padres con mayor educación. Notarán que estos tres elementos, salvo el primero no está, el primero está vinculado con el alumno, con que el niño pueda aprender los contenidos y está vinculado con el maestro, que el maestro sepa enseñar. Pero los segundos no. Por tanto, muchos esfuerzos que hace el maestro por regularizar al niño, por alinear al niño, por alinear a la familia, no están en el niño, están en otros lugares. No tenemos dinero, no tenemos conocimientos. Entonces aquí puede haber una mamá que sí le dedica el tiempo a su hijo, le dedica el tiempo para ayudarle a hacer las tareas, pero como no tiene suficiente nivel educativo, no cuenta con herramientas, no cuenta con creatividad, no cuenta con generación de soluciones de problemas y una tarea que pudo haberse hecho más rápido con un poquito más de creatividad, demora más, lo que hace que el niño invierta más tiempo en la tarea, gaste más energía y tenga menos ánimo para continuar con las demás tareas. Entonces, para nosotros los maestros, por ejemplo, para los maestros, la planeación, ¿no? Nos permite de alguna manera dosificar la educación, dosificar la enseñanza. Y aquí incluimos las tareas. Y bajo nuestra lógica argumentativa, las tareas que dejamos y los ejercicios que ponemos son accesibles al alumno, según nosotros. Pero es diferente la realidad del alumno. Y en ese sentido, por ejemplo, al menos en México, no tenemos como una forma de evaluar si las actividades planeadas para el alumno
están al alcance del alumno. Y tampoco sabemos por qué lo están o por qué no lo están. Nuestra conclusión simplemente es que el padre no se compromete con el niño o que el niño no se compromete con su educación. Y desde la vista de los directivos y de los padres de familia, entonces el maestro no es bueno enseñando porque mi hijo no aprende. Pero desde el criterio peligrosista, no estamos buscando el problema en el niño. Estamos buscando todas aquellas situaciones que elevan la posibilidad de que el niño se vea afectado en lo que nosotros estamos investigando. No sé si hasta aquí se entiende o esta parte es confusa. Gaby. Sí, sí, le entiendo, profe, no tengo problema ni duda. Está Ok, bien perfecto. entendido. Muy bien, excelente. Ale. Sí, también, profe, creo que todo lo que nos está dando, pues es de lo que vivimos a diario, prácticamente ahora sí como dirían por ahí, el pan de cada día con los docentes. No está desfasado de nuestra realidad. Ok. Pero pues en ese sentido notarán que este problema tiene una raíz distinta. Es decir, este problema no está en el niño. El criterio peligrosista, bueno, vamos a resumirlo. El criterio peligrosista nos dice, el problema no está en la persona. Es decir, la persona no es mala, ni busca ser mala. Más bien, desde este enfoque, los problemas de la persona son, son o están vinculados a la situación o al contexto. Por tanto, en este sentido, queremos saber cuáles son las situaciones y los contextos en los que viven nuestros alumnos. Y atendemos el contexto, no a la persona. Aquí, por ejemplo, los estudios que hacemos son sesgados. Queremos saber, por ejemplo, y hacemos investigaciones sobre la economía. ¿Cuánto ganan las familias, no? Ingreso, ¿cuánto ganan? ¿Cómo lo obtienen? Porque este cómo lo obtienen tiene que ver, por ejemplo, con identificar si se trata de situaciones delictivas, que también son criterios peligrosistas, porque aunque el niño no está participando del delito, está creciendo en un contexto en el que puede aprenderlo o puede ser víctima de los efectos del delito. O en su defecto, si no son delictivas, tiene que ver con actividades que requieren tiempo. Entonces, a lo mejor el papá, nosotros decimos que estos papás viven bien, traen una camionetota. Podría ser, traen una camioneta, pero ¿cuánto tiempo les toma a ellos ganarse el dinero para poder pagar una camioneta? Este es el criterio peligrosista. Tiene que ver también, por ejemplo, con cosas, ya hablamos del ingreso, cuánto gana, cómo lo obtiene, el tiempo que le invierte al trabajo. Tiene que ver con la administración del dinero, cómo lo distribuyen, tiene que ver con los gastos, tiene que ver con si hay casa propia o se renta. Queremos conocer cuáles son las situaciones que elevan la posibilidad de que el niño viva en condiciones poco favorables o que disminuyen esas posibilidades. También el criterio peligrosista tiene que ver, por ejemplo, con la situación del niño frente a la escuela. ¿A qué me refiero a esto? Tiene que ver con el acceso al transporte, el gasto del transporte, la distancia a la que se encuentra la escuela, la existencia de servicios accesibles a las familias, todas estas cosas que para muchos de nosotros son normales porque las tenemos en casa, luz, agua, gas, pasa el taxi, nos alcanza para un Uber, no son luego accesibles para otras personas. Entonces, aquí entra el criterio peligrosista. ¿Qué cosas de afuera pueden estar impactando en el papá? Las identificamos y entonces las resolvemos por separado. A esto le llamamos criterio peligrosista. Vamos a revisar otro criterio más.
El siguiente criterio se le llama criterio de la desviación. Este es interesante, porque en el criterio de la desviación, lo que hace el investigador o el preventólogo es familiarizarse con la forma común y socialmente aceptada de hacer las cosas. Resulta que nosotros tenemos conductas y estas conductas persiguen un fin. La no desviación o lo adaptativo es realizar conductas socialmente aceptadas para lograr los fines socialmente reconocidos. Esta es la conducta normal, adaptativa. La conducta desviada es realizar conductas socialmente no reconocidas o no aprobadas para lograr los fines socialmente reconocidos. Y esto es según el contexto. Por ejemplo, una conducta adaptada, entendida que es normal y que es adaptada casi en toda la sociedad mexicana, es trabajar. La conducta es trabajar. Bueno, digamos que la lógica es, si estudias, vas a tener buen trabajo. Estudias para conseguir un buen trabajo. Trabajas para conseguir buen dinero y entonces vivir bien. Esta es la lógica. Esa sería una conducta adaptativa. El fin es conseguir dinero y vivir bien, ¿no? La conducta es estudiar y trabajar. Si tú estudias y trabajas, vas a ganar bien y vas a vivir bien. Esta es la conducta y esto de aquí es el fin, adaptativo. Por tanto, una conducta desviada es hacer algo que es diferente de lo socialmente aprobado, de lo socialmente reconocido, pero que nos lleva al mismo resultado. Entonces pensemos que es gente que no estudia. Desde ahí ya se desvió la conducta. Y que en vez de trabajar, eh, roba, independientemente de que sea un delito, roba. Pero de este robar, gana buen dinero, vive bien. A esto le llamamos la desviación, porque se sigue cumpliendo con el mismo fin, pero la forma de hacer las cosas no es la forma socialmente reconocida. ¿Por qué hacemos hincapié? Porque cada sociedad tiene sus propias formas de entender lo adaptado y lo desviado. Por ejemplo, pensemos en la escuela, ¿no? Muchos alumnos van a la escuela porque la finalidad con la que van o con la que les dijeron que tienen que ir es que tienen que sacar 10 y tienen que pasar de año. Este es el fin. Voy a la escuela para sacar 10 y pasar de año, ¿no? La conducta adaptada consistiría en estudiar y en hacer tu tarea para sacar 10. Eso sería lo que esperamos, ¿no? Que el alumno estudie y haga su tarea, la conducta, para sacar 10 y pasar de año. El fin. Pero podemos encontrarnos alumnos que no estudian y que copian las tareas o incluso copian en los exámenes y se las arreglan y se las ingenian y logran sacar 10 y logran pasar de año. Aquí tenemos una conducta desviada. Seguramente ustedes habrán visto que hay alumnos que son tan diestros que por mucho que nosotros pongamos estricta vigilancia en los niños para que no saquen acordeones, para que no se pasen las respuestas, para que no se copien, lo logran. Y nosotros lo identificamos. El problema es que como no los agarramos en la movida, no hay cómo sancionarlos. Esto es una conducta desviada. Al final, estamos cumpliendo el propósito, estamos sacando 10 y estamos pasando de año, pero no estamos usando los medios reconocidos. Esa es una conducta desviada. En este sentido, por ejemplo, piensa en la universidad donde yo trabajo. En la universidad donde yo trabajo, la cosa se invierte. Hablemos de escuela. El mensaje social de la escuela donde yo trabajo es que lo bueno, lo adecuado, lo adaptado es estudiar poco y ser desleal, con tal de sacar 10 y titularte. Aquí ya cambió la situación.
Aquí la misma sociedad, en este caso las escuelas con las que yo he trabajado, reconocen como lo bueno, como lo adecuado, como lo que se tiene que hacer, no esforzarte tanto y ser deshonesto. ¿Por qué te lo comento? Porque los alumnos que son buenos alumnos en este contexto, que entregan sus tareas, que leen sus ejercicios, que hacen las cosas, que participan, no son vistos con buenos ojos en este contexto. Al contrario, se burlan de ellos y les hacen memes ofensivos. Pero todos aquellos alumnos que se van de parranda, que compran al maestro, que pagan las calificaciones, que falsifican justificantes, que hacen cosas desleales, son asumidos como héroes y ellos mismos hacen memes, ¿no? Como, por ejemplo, yo recuerdo que en la última graduación lo hicieron. Se graduó un colectivo de pendejos psicólogos que el día de la graduación, ese grupo sacó su cartulina y se tomaron la foto, orgullosos, ¿no? La foto de grupo con su cartulina que decía, también los borrachos y los que copiamos tareas nos graduamos. Entonces, en ese sentido, no es tanto la desviación moral que entendemos todos como moralidad, sino lo que cada grupo social entiende como su propia moral. Entonces, cada grupo señala cuáles son las conductas y cuáles son los fines que se deben de lograr. ¿Por qué menciono esto? Porque en ocasiones la escuela promueve conductas que desde la moral social general son las adecuadas, pero desde la moral social específica del grupo son opuestas. Por tanto, muchos niños y muchos padres de familia no se alinean a las indicaciones de la escuela, porque en mi grupo social, alinearme a las indicaciones de la escuela es sinónimo de estás tonto, de eres inferior, y salirte de la norma y romper con esas conductas para ellos es algo socialmente significativo. Seguramente han visto casos, por ejemplo, de mamás que están conscientes que no llevaron a los hijos a la escuela, que están conscientes de que no le ayudan, que están conscientes de que no le compraron útiles, que están conscientes de que están haciendo las cosas mal y conscientes de todo eso van a la escuela y te exigen que tienes que aprobar a sus hijos, a sabiendas de que lo que hicieron está mal. En ese sentido, lo que estamos escuchando, estamos entendiendo o estamos conociendo es que en el grupo social en el que estas personas se desenvuelven es natural, normal y socialmente aceptado hacer ese tipo de cosas porque otras generaciones o otras personas alrededor de mí las hacen y les va bien en la vida. Entonces, en este criterio de las desviaciones, lo primero que tenemos que identificar es qué es lo no desviado. ¿Cómo lo identificamos? Observando lo que piensa comúnmente la gente y lo que hace comúnmente la gente. Esto es lo adaptativo. Por tanto, lo que no es común, pero sirve para lo mismo, es conocido como lo desviado. Aquí, por ejemplo, el principal enemigo al que nos enfrentamos no es que la gente sea mala porque nos quiera llevar la contraria, sino que es que la gente es mala porque está convencida de que ser mala es lo que hay que ser ahí. No sé si me explico. Lidia, Sí, profe. Sí, ¿sí? está todo entendible. Voy a poner un ejemplo, al menos de los que yo he visto, de los que yo he visto. Por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, eh, algunos de los alumnos que están yendo a la universidad son hijos de personas que estudiaron en esa universidad. Entonces los papás cuando fueron alumnos tuvieron a maestros que todavía están en esa escuela, ¿no? Cuando fueron alumnos estos papás vivieron estrés y a lo mejor eran alumnos que no eran muy buenos, pero los presionaban mucho para que pudieran acabar la escuela. Entonces, esa situación de estrés, que el maestro era exigente, les generaba problemas con sus propios padres, porque se trata de situaciones donde estas personas reprobaban materias, lo que significa que perdían la beca. Por tanto, era más caro mantener la educación y el papá les recriminaba que no eran buenos estudiantes.
porque estaban perdiendo la beca. Esto dejó una marca emocional en algunos de estos padres. La marca emocional fue de, güey, yo me aventé 3, 4 años de carrera sintiéndome insuficiente, sintiéndome mal, sintiendo que no era buen alumno. Al final logré terminar la carrera, al final logré colocarme en un trabajo. Lo que pasa donde yo trabajo, la cosa se llama colegio holandés, es que muchos de los alumnos que acuden a esa escuela son hijos de personas que ya están ocupando puestos importantes entre las funciones públicas de la Ciudad de México. Son delegados, trabajan en gobierno. Por tanto, lo único que ellos tenían que hacer era terminar la escuela para que papá los metiera a trabajar a gobierno, solo que antes la exigencia de esa escuela era más elevada y los alumnos que no eran buenos vivían más estrés porque los traíamos en chinga. Y lo que el papá les pedía a estos chamacos es: termina, güey, consigue tu título y te voy a meter a trabajar. Entonces, ellos se quedan con la experiencia traumática, según ellos, de que se les exigió mucho y pelearon con papá y tuvieron que salirse de la escuela y se sintieron todos, etcétera. Bueno, pues estos papás ahora meten a sus hijos a esa escuela, pero ellos ya tienen la experiencia de lo que te produce emocionalmente que te exijan. Así que estos papás están firmemente convencidos de que se puede ser buen alumno o se puede ser exitoso sin sufrir tanto. Porque ellos traen en su historia de vida pues yo no saqué 10, yo nunca fui alumno de 10 y mírame, yo logré terminar la universidad, mi certificado dice que saqué 7 de calificación y mira el puesto que estoy ocupando en tal lugar, ¿no? Entonces ellos creen que tú puedes llegar a esos puestos sin esforzarte tanto. Así que ahora ellos están firmemente convencidos de que se puede ser buen alumno sin sufrir tanto, por tanto, exigen a la escuela que no presione a sus hijos, bajo el argumento de que si los presionas no aprenden, si los presionas menos aprenden mejor y van a conseguir buen trabajo. Entonces estos papás están convencidos de que la exigencia no es buena. Aunque nosotros los maestros estamos conscientes de que al alumno al que no le exiges, pero que no tiene estos contactos como los que tienen otros alumnos, no van a conseguir chamba porque no saben resolver problemas. Entonces no nos permiten exigir porque el papá que antes fue alumno de la escuela, viene a presionar a la escuela y el mensaje es: si tú no cambias eso, yo saco a mi hijo de la escuela y lo meto en otro lugar. Como es una escuela que no tiene muchos alumnos, entonces no pueden darse el lujo de perder al alumno y comienzan a darle la razón al alumno. Lo que significa que los esfuerzos de los maestros no llegan a ningún lado. Al contrario, el maestro con el paso del tiempo tiene que convertirse en un maestro barco. No puede exigirle a la escuela o no puede exigirle al alumno, no porque el maestro sea irresponsable, sino porque la misma población que va a ese lugar está convencida de que es algo que no tienes que hacer, porque lejos de ayudar afecta. Aquí tenemos una desviación. En este caso, los maestros, por ejemplo, somos evaluados de forma tal que eres un maestro desviado si exiges y presionas, no eres un buen maestro, pero eres un maestro adaptado si juegas con las reglas con las que juega el alumno. Reglas que le funcionan perfectamente bien a los alumnos que ya traen esta escuela y que saliendo de la universidad van a conseguir chamba con ayuda de los papás, pero que no beneficia a aquellos que no tienen esta dádiva, ¿no? Que no tienen esta situación favorable de tener un contacto. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Ingeniería social. Tenemos dos alternativas. Uno, o dirigir nuestros esfuerzos hacia la normalización de la conducta. Y digo normalización porque al menos en este contexto esa conducta es la que es reconocida y la que le funciona a la gente para integrarse. O dos, se utiliza una cosa llamada la investigación-acción. La investigación-acción es cuando el maestro hace la labor de enseñar y promover entre la comunidad la reflexión sobre la situación que están viviendo. Ahora, cuando el grupo social no reconoce que su situación es un problema, no problematizamos más la situación, sino que hacemos uso de la heurística. Porque hay grupos sociales que te pueden decir: es que nosotros no tenemos un problema, lo que hacemos nos funciona.
Y al menos en este contexto específico está funcionando como ellos esperan que funcione. Tienen conductas que cumplen con un fin. Heurísticamente hablando, lo que nosotros hacemos es introducir en el colectivo la idea de que, ok, está bien, pero puede ser mejor. No les vendemos la idea de que estás mal y hay que corregirlo. Les vendemos la idea de que estás bien, pero podrías vivir mejor. De forma tal que gradualmente vamos encaminando la conciencia del colectivo hacia donde queremos llevarlos. ¿Por qué? Esto es regla psicológica. En psicología, por ejemplo, cuando una persona llega a consulta psicológica, normalmente llega con defensas. Defensas quiere decir que se presenta a consulta psicológica y cuenta con un armazón de explicaciones del por qué hace lo que hace. Muchos pacientes van a psicología no porque reconozcan que están mal, sino porque lo que están intentando es conseguir la aprobación del psicólogo. Si el psicólogo reconoce que mi situación no tiene solución, entonces yo no estaba equivocado y eso me autoriza a mí a continuar viviendo como vivo. Entonces muchas personas vienen a consulta como para intentar ocultarle al psicólogo que tienen un problema y la lógica es que el psicólogo no se da cuenta, no nota el problema o el psicólogo no le llama problema no tengo. Entonces muchos pacientes llegan a consulta con defensas, con formas de pensar. Si tú les criticas esa forma de pensar, ya saben cómo defenderse de la crítica. Entonces, la regla psicológica es no se atacan las defensas de frente, porque si tú intentas convencer a una persona de que está mal, la persona duplica sus esfuerzos argumentativos. Por tanto, lejos de romper ese razonamiento del paciente, lo hace más fuerte. Por tanto, lo que se nos sugiere a nosotros es, si no podemos atacar de frente, atacamos de espaldas la defensa. Voy a poner un ejemplo. Hay un libro que se llama La noche, el día que Nietzsche lloró. En este libro se habla de un doctor conocido como el doctor Breuer, que se acerca al filósofo Nietzsche y le dice, fíjate que yo quiero que tú me ayudes, Nietzsche, porque yo tengo problemas. El problema que yo tengo es que estoy enamorado de mi paciente. ¿No? Breuer en este libro tiene alrededor de 40 años y su paciente tiene 20. Entonces él está consciente de que enamorarse de su paciente y cortejar con él me parece que sí, mi estimada Silvia, y creo que a lo mejor tiene que ver con la calidad del internet. Me parece que sí. Déjenme continuar con esto. Entonces, Breuer tiene aquí varias situaciones problema. La primera es la ética profesional. Por ética profesional no debería involucrarse emocionalmente con un paciente. Esa es una. Y dos, la diferencia de edades. Entonces él le platica a Nietzsche, fíjate que yo tengo una paciente, la paciente se llama Berta, que pues comencé a atenderla médicamente. Ajá, sí puede tener que ver con todas esas cosillas, mi querida Lidia, mi estimada Sil. Entonces, Breuer le dice a Nietzsche, mira, el problema que yo tengo es que mi paciente, yo la comencé a atender, ella tiene un problema de histeria, entonces se le olvida el idioma, se desmaya y pierde la capacidad de caminar. Pero casualmente, cuando se sienta conmigo, recupera esas capacidades. Pone su hombro en mi cabeza y empieza a hablar el idioma, en este caso, alemán. Empieza a hablar el alemán, ya no se desmaya y puede caminar. Entonces comenta Breuer, yo estoy enamorado de esa mujer. Nietzsche lo que hace en un primer intento es decirle, ¿cómo te vas a enamorar de esa mujer? No, de entrada es más joven que tú y Breuer ya tiene la defensa. Para el amor no hay edades. Oye, pero es tu pacienta. Breuer ya tiene la defensa. Pues la voy a remitir a otro profesionista para que deje de ser mi pacienta. Oye, pero está enferma. Se le olvida el idioma, se desmaya, se convulsiona, pierde la capacidad de caminar. Breuer ya tiene la defensa, sí, pero cuando está conmigo no la tiene, entonces yo soy su salvación. En este sentido, todas las cosas que hace Nietzsche para convencerle de que no se meta con su paciente no funcionan porque Breuer tiene cómo justificar el por qué es válido enamorarse de su paciente
tiene cómo justificar el cómo resolver los problemas. Así que acto seguido Nietzsche intenta atacar la defensa desde lejos y le dice, ok, no le reprueba, ¿no? Nietzsche no le dice, no te cases con esa mujer que es más joven que tú, que es tu pacienta y que está enferma y que es una lisiada, no te cases, no le dice que no, no le niega, al contrario, se vuelve aliado de Brewer y le dice, ¿sabes qué, Brewer? Va, vamos a suponer que tú te casas con esa mujer. Y entonces Brewer sonríe y está contento porque Nietzsche está de acuerdo, ¿no? Y Nietzsche dice, yo no me voy a oponer, vamos a pensar que tú te casas con esa mujer. Vamos a imaginar, le dice Nietzsche, vamos a imaginar que un día tú estás cenando con ella, ¿no? ¿Cómo la ves? Descríbela. Y Brewer dice, yo la veo hermosa, la veo radiante, la veo divina, físicamente deseable, es una mujer preciosa y es una mujer inteligente. En este sentido, Nietzsche lo que está haciendo es confirmar el problema que la persona tiene, es decir, ponerse de su lado, reconocer que él tiene la razón. Y luego le manda el mensaje y le dice, vamos a imaginar que en ese mismo momento en el que tú estás cenando con esta mujer que ya va a ser tu esposa, de repente se convulsiona, como tú me platicas que se convulsiona. De repente comienza a escupir saliva, como tú dices que escupe saliva. Y de repente pierde la capacidad de caminar, como tú dices que pierde la capacidad de caminar. La sigues viendo hermosa. Y entonces el Brewer se queda pensando y dice, no, ya no, pues yo te aviso que esa es la situación a la que tú te enfrentas. Lo que hizo en ese sentido Nietzsche fue reconocer la conducta problema, es decir, lo que la sociedad dice que está bien, y después crear un escenario donde le permite a la sociedad o a la persona entender a qué problemas se enfrentará si sigue haciendo lo que hace. No estoy reprobando lo que haces, solo te estoy enseñando a pensar qué va a pasar después si tú sigues haciendo esto. Entonces, en el criterio de la desviación, trabajamos así. No nos oponemos a lo que la gente piensa o dice, aunque sea contrario a lo que queremos. No nos oponemos. Más bien, nos aliamos a la gente. Y desde esa alianza, intervenimos. Y comenzamos a llevar el grupo hacia un lugar o espacio donde les conviene más vivir, donde van a vivir mejor. Preguntas, dudas, es complejo, más ejemplos. ¿Qué opinas, Ale? Pues creo que está claro, profe. No tengo ninguna duda. Son ejemplos que pues sí son situaciones que a lo mejor nosotros, bueno, usted lo vio desde la perspectiva psicológica y yo lo iba relacionando pues con lo que normalmente nos dan los padres de familia, ¿no? Les decimos, cuando les damos una queja, pues precisamente empiezan a justificar, pero es que yo le hago esto y, pero es que por esto. Entonces, a veces decimos, bueno, entonces, bueno, yo en mi caso como docente le digo, bueno, entonces dígame usted qué hacemos si yo ya le di varias alternativas y todo lo justifica, ¿no? Entonces, Ajá. pues nada más sería esto, profe. Ok, me gusta lo que me comentas, Ale, porque ahí está el ejemplo. Cuando el papá comienza a justificarse o comienza a justificar al hijo por la conducta que están haciendo, tenemos la defensa. Por tanto, no es la primera vez que alguien se lo ha cuestionado. Inclusive él mismo se lo ha cuestionado y ya construyó toda la explicación que lo va a exculpar o lo va a defender de la cosa que sabe que está haciendo mal para que ya no parezca que está mal, que parezca que es irremediable, que parezca que es normal o que parezca que hay una razón para hacerlo. Y en ese sentido, pues nunca vamos a terminar la discusión con los papás porque los papás nos van a ganar. Al final, la justificación más grande que a veces sacan los papás es, pues no es su hijo y usted no está en mi lugar. Y eso es cierto, ¿no? Ahora, esa es la primera. Sí, La segunda, exactamente. Sí, no. sí, esa es la primera. No es su hijo, usted no está en mi lugar. La segunda, si yo le pregunto al papá qué propone, no nos va a dar propuesta porque la justificación que ya nos explicó está hecha para explicarnos por qué no hay nada que hacer.
Entonces, esa pregunta no nos va a llevar a ningún lugar. A lo mejor el papá, para zafarse del regaño, nos va a decir, pues lo voy a pensar. Y nos va a dar una solución que no va a aplicar, porque a final de cuentas ya tiene un razonamiento del por qué lo que hago es lo mejor que puedo hacer, aunque estoy consciente de los daños. En ese sentido, lo que nos toca es ayudar al padre de familia a pensar esa conducta a futuro. ¿Cuál es la regla? Primero, le enseñamos a pensar su conducta con sus aspectos positivos. Le enseñamos a pensar de qué manera esta conducta que está justificando tiene beneficios en el futuro. Porque la idea es atrapar al padre de familia, o en este caso la idea es atrapar a la persona. Le enseñamos a pensar en el futuro para volvernos su aliado, y esto literal, en psicología se llama alianza. Terapéutica cuando es en el consultorio, alianza cuando es en otro espacio. Tenemos que volvernos amigos de la persona. Y una vez que la persona siente que estamos de acuerdo y ya le ayudamos a magnificar los aspectos positivos, ahora sí, ponemos enfrente los aspectos negativos. Pero no los aspectos negativos de hoy, sino los aspectos negativos que se presentan en el futuro. Ejemplo. En Argentina ocurrió que en un momento del camino, eh, el mercado maderero comenzó a volverse demandado. Entonces la venta de madera argentina estaba por los cielos. Vender madera era un negocio enorme. Lo que comenzaron a hacer algunas personas fue a talar árboles para vender clandestinamente. Tenían aserraderos clandestinos, porque resulta que ellos se daban cuenta que cuando trabajaban para las empresas oficiales, les pagaban muy poco, pero sabían en cuánto se estaba vendiendo la madera porque se estaba vendiendo en gran cantidad y ellos eran poseedores de una madera que estaba escasa en ese país y estaba escasa alrededor, entonces se podía vender caro. Así que los habitantes dijeron, güey, pues en vez de estarle vendiendo a las empresas las maderas a través de los aserraderos legales que nos pagan poco, ¿por qué no empezamos nosotros a poner nuestros propios aserraderos clandestinos? Y es lo que hicieron. Comenzaron a renunciar a los trabajos oficiales para hacer sus propias empresas individuales que no estaban reguladas por la ley y comenzaron a cortar madera y comenzaron a venderla. Lo que se les decía a estas personas era, güey, ¿estás consciente de que lo que estás haciendo es un delito? ¿Estás consciente que estás vendiendo madera que no es legal, que estás haciendo tala clandestina y que es delito? Y la gente decía sí. ¿Y estás consciente que puedes ir a la cárcel? Sí. Y la gente tenía los argumentos, pero no me van a atrapar porque lo hacemos en la madrugada, pero no me van a atrapar porque al güey del Ministerio Público le conviene que yo le pague tanto y me deja seguir chambeando. Es decir, sé que es ilegal, sé que me pueden agarrar, pero tengo cómo resolver el problema. Y además estoy ganando más. Cuando yo trabajaba en el aserradero me pagaban 10,000 pesos al mes, pero ahora que yo vendo la madera, yo puedo ganar esos 10,000 pesos vendiendo 3 árboles en 4 días de trabajo. Ahí estaba toda la justificación. No había cómo convencerlo de lo contrario porque ellos en su justificación ganan. La justificación sirve para eso. La justificación ayuda a demostrar de qué manera obtengo una ventaja de la situación, con todo y que la situación no esté bien. Entonces lo que se hizo ahí fue psicoeducación. ¿En qué consistió la psicoeducación? Lo que hizo un colectivo ahí fue decirles, bueno, va, ¿no? Al final no podemos convencerlos de lo contrario, pero lo que vamos a hacer es enseñarles a sacarle más provecho a ese negocio maderero. Así que crearon cooperativas. Cooperativas. En esas cooperativas les daban a los trabajadores o a la gente que se dedicaba a vender madera ilegal, les daban educación financiera y les enseñaban cómo talar de la manera más adecuada el árbol para sacarle más provecho, cómo tener medidas de seguridad para disminuir los riesgos y todo ese largo, etcétera. Entonces la gente comenzó a inscribirse a estas cooperativas para aprender a ganar más y perder menos, porque era muy común que no utilizar las herramientas adecuadas, que no utilizar el equipo adecuado, se convirtiera en riesgos de trabajo. Al final podías ganar mucho vendiendo maderas, pero un riesgo de trabajo en este mercado hacía que te gastaras más de la mitad de lo que te habías ganado. Habían conseguido la atención de estas personas. Se metieron para aprender,
educación financiera y para aprender seguridad industrial. Por tanto, hicieron más eficaz el trabajo de estos taladores clandestinos. Y bajita la mano, les enseñaron la importancia de la tala moderada y comenzaron a explicarles. Esta es la parte psicoeducativa. Comenzaron a hablarles de los efectos de la tala inmoderada, perdón. De qué manera la tala inmoderada afecta a la región, pero no les dijeron va a afectar a este país. Les comentaron cómo la tala inmoderada afecta a otros países. Y lo que hicieron fue contarles a estas personas que los árboles, por ejemplo, tienen la función que a través de las raíces jalan agua al subsuelo. Esa agua permite que tengamos un suelo sobre el cual vamos a construir. Si no hay árboles, no hay agua en el subsuelo. Si no hay agua en el subsuelo se seca. Si el subsuelo se seca, en algún momento hay un socavón. Si un socavón aparece, en el mejor de los casos, aparece a mitad de la calle y no hace otra cosa más que afectar nuestra circulación. Pero si el socavón aparece debajo de nuestra casa, perdemos el trabajo de toda la vida. Entonces nunca le dijeron a la gente, dejen de talar. Simplemente les explicaron, después de haberse ganado su confianza, cuáles pueden ser los efectos negativos de su conducta. Y no los pusieron a ellos de ejemplo, pusieron de ejemplo a otro lugar, pero el mensaje fue este. Si ustedes siguen talando de manera inmoderada, a lo mejor no ahorita, pero todo eso que se están ganando en este momento no va a servir de nada porque puedes perder tu casa, porque vas a encontrar las vías de entrada y de salida obstaculizadas, porque ya no va a haber líquido para poder beber y ahora vamos a tener más problemas para llegar al agua, para bañarnos, para consumo, pero no le dijeron a la persona cambia tu forma de pensar, simplemente le informaron de cuáles son los aspectos negativos después de haberles atrapado a partir de lo bueno de su conducta. Y aquí está una técnica para intervenir las conductas desviadas. Entonces, repito, lo desviado depende de quién lo juzga. Nosotros, como maestros, juzgamos lo desviado con apego al discurso educativo. Y el discurso educativo de alguna manera tiene mensajes morales y nos dice, esto es bueno para la gente. Y nos dice, esto es malo. Nosotros educamos bajo este principio. La educación dice que esto es bueno, la educación dice que esto es malo, nosotros. Por tanto, para nosotros sí es normal que si un alumno hace cosas fuera de esto, está desviándose, pero la sociedad lo ve diferente. Si la sociedad no comulga con nosotros, esa es la técnica. Vincularnos a la forma en la que ellos ven la vida y a partir de ahí intervenir. Si la gente coincide con nosotros, entonces ya vienen las técnicas, herramientas y protocolos que normalmente ya han sido creados para atender el problema. Lo que queremos saber es qué tipo de población tenemos. Tenemos una población que está consciente de que tiene un problema y le hacen falta las herramientas, o tenemos una población que no está consciente. Lo primero que tenemos que hacer es hacerla consciente del problema y después darle las herramientas. Lidia. Sí, profe. Pues, ¿qué cree que ahorita que estaba diciendo de la justificación? Pues sí, de alguna manera creo que todos los seres humanos somos así. Tratamos de justificar nuestras conductas. El ejemplo de lo de la madera, ¿no? Dice, sabes que estás haciendo mal, pero como trae un beneficio de alguna manera, pues esa es tu justificación de lo que estás haciendo mal. Entonces, yo he visto, eh, pues, en mi vida, ¿no? Que hay cosas, conductas que sé que están mal y pues me justifico con supuestas, pues, conductas, buenas, ¿no? O beneficios propios. Y relacionándolo ahora con mi tema, este, que, bueno, que es sobre los maestros, pues hay maestros que tienen la vocación, ¿no? Para trabajar y hay que no, se justifica, ¿no? Pues saben que no les gusta su trabajo, pero dicen, bueno, hay buen sueldo, tengo vacaciones y justifican esa parte que, pues por eso estoy en ese trabajo, ¿no? Tolero todo lo que conlleva su trabajo
por los supuestos beneficios que ellos ven, ¿no? Por la comodidad, porque muchos creen que el ser maestro es ser cómodo. Eso es otro de la otra entrevista que por ahí encontré, la comodidad, es que un maestro tiene la comodidad de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues yo lo relaciono con mi tema, todo esto, de las conductas, este, de las malas conductas que hacemos, pero que nos justificamos. Y pues igual con los, ¿cómo se dice? Con los alumnos, no hago la tarea o así, pero pues justifican a lo mejor porque mi mamá no me dio el dinero para el material, porque mi mamá no estuvo en casa, porque me llevaron, o sea, siempre justificamos de alguna manera nuestras malas conductas y culpan a otras personas. Eso es lo que yo lo relaciono así, así lo entiendo, no sé si estoy bien. ¿Sí? Y desde el conductismo, aprovechando esto, desde el conductismo el mensaje es claro. Si lo que hago me da un beneficio, aunque esté mal, aunque lo que yo hago esté mal, mientras me dé un beneficio, lo más probable es que lo siga haciendo. Sí, exactamente. Ujú. Y digamos que en cierto sentido, una de las cosas que intenta paliar estos problemas en las escuelas es la disciplina y la norma. Entonces, a veces ocurre, por ejemplo, como maestros, que conocemos a nuestro alumno y el alumno nos justifica y dijimos, sí, pobrecito, se la voy a dejar pasar. Desde ahí hacemos más grande el problema, porque dejarle pasar una vez el problema es agravar el problema. Por eso es que de repente el conductismo dice, a mí no me importa si tienes una razón válida o no para explicar el por qué esto que hiciste te salió mal. A mí no me importa. A mí lo que me importa es que salió mal. Y si salió mal hay sanción. Si salió bien hay premio. El conductismo es un poquito más impersonal en ese sentido, pero se ahorra el problema de estar escuchando justificación tras justificación. Aquí la regla es esta y punto. Y funciona si, solo si, la institución trabaja como un todo. Es decir, si el maestro pone normas y, al alumno, al padre de familia no le parece y va a buscar respaldo en otro lugar y ese otro lugar confirma las normas, lo más seguro es que o el padre de familia se lleve a su hijo a otro lugar, que lo más seguro es que no, porque por algo lo inscribió ahí, le queda más cerca, es más económico, es más práctico, o en su defecto, se alinee. Entonces, otra forma de atender el problema de las desviaciones fortaleciendo la estructura disciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber canales de comunicación entre los diferentes niveles organizacionales dentro de la empresa. Es decir, lo que dice el maestro está respaldado por el director y por otros maestros que hacen lo mismo. Eso es lo primero. Y lo segundo, debe haber un reglamento claro y este reglamento debe atender problemas comunes. Esta es una forma de atender la desviación. Dirían los psicólogos organizacionales, si usted tiene un trabajador que es flojo, probablemente no es culpa del trabajador. A final de cuentas, el trabajador viene a adaptarse a una empresa que ya tiene una forma de ser. Entonces, intentar corregir al trabajador o correrlo y cambiarlo por otro nos va a traer otro trabajador que es igual de flojo. Si nos encontramos con esto todo el tiempo, el problema no es a quién contratamos, el problema es el contexto en el que se está trabajando y hay que revisar la organización de la empresa. Entonces, en muchas ocasiones, estas justificaciones del papá vienen de afuera, son del contexto. Cuando es el caso, utilizamos esta técnica, aliarnos al papá y luego demostrarle que esa técnica lo puede llevar a malos términos o que podemos conseguir mejores resultados. O en su defecto, tiene que ver con la forma en la que está organizada la escuela. Pensemos en una escuela común y corriente, ¿no? El tema con la escuela es que, por ejemplo, la escuela exige que los alumnos aprendan, exigen aprendizaje y exigen disciplina, pero le quitan mucho tiempo al maestro con lo administrativo.
Entonces el maestro tiene poco tiempo para preparar sus clases, tiene poco tiempo para atender la disciplina, porque le dedica más tiempo a otras cosas que la misma escuela provoca. Esa es una de las críticas que se le hacen con mucha frecuencia a los modelos administrativos en México, que si bien es cierto, es importante que el maestro sea una fuente de información, darle prioridad a eso hace que la afectación en aprendizaje y disciplina se vea eh, muy notorio, ¿no? Por ejemplo, en las particulares, uno de los lugares donde trabajo es en la Universidad de Insurgentes. El alumno es bueno, al menos donde yo estoy. El problema es que no es muy explotable, y no es muy explotable porque el alumno, por ejemplo, tiene que hacer una tarea en el modelo tradicional que todo el mundo lo hacemos, un ejercicio en clase, una tarea en clase. Y después tiene que meterse en las plataformas de la Universidad de Insurgentes para buscar el apartado en el que se dio de alta la tarea y tienen que subirla con ciertas especificaciones en cierto formato. A eso se le conoce como las reglas de trabajo de Google, que es una certificación que Google da a las escuelas. Pero estas reglas de trabajo, si bien es cierto, hacen más metódico el aprendizaje y lo hacen eh, más fácil de asimilar, la contraparte es que requieren mucho tiempo para los aspectos administrativos. Lo que significa que, por ejemplo, a lo mejor el alumno se toma 30 minutos haciendo una tarea. Podría empezar a hacer la otra, pero como tienen que subir estos trabajos a las plataformas y tienen que leer las indicaciones y tienen que ver el formato que le piden y ponerle un nombre específico, este alumno le va a invertir 15 minutos más a subir su tarea, lo que le resta 15 minutos a la siguiente tarea. Entonces, en ocasiones lo que estamos persiguiendo se encuentra afectado por las mismas normas internas del trabajo. Aquí es donde revisamos el aspecto jurídico. Y aquí es donde revisamos la misión, donde revisamos la visión. Adelante, Ale. No, profe, es mi sobrina que le está moviendo. Ah, ok. Entonces queremos ver, y el objetivo, queremos ver qué es lo que la escuela quiere. Y tenemos que revisar si lo que la escuela quiere se encuentra favorecido o se encuentra obstaculizado por los mismos métodos, maneras, formas y medios de trabajar. En ocasiones es bueno lo que se busca, pero la forma de lograrlo es complicada, ¿no? Por ejemplo, en mis tiempos como maestro del colegio de bachilleres, ya tiene varios años, recuerdo que nos pedían una carpeta de evidencias por alumno. Y entonces nosotros teníamos que hacer una planeación de de las actividades que hacíamos día por día y cuál era el producto final de esas actividades, bueno, de ese día. Al final teníamos que meter todas esas actividades en unas carpetas alumno por alumno y entonces era una cosa horrible porque cuando estábamos haciendo trabajos importantes nos acordábamos que teníamos que poner una evidencia que tuvimos que improvisar. ¿A qué me refiero con improvisar? Que al menos en el colegio de bachiller donde yo trabajé, la planeación se tenía que seguir al pie de la letra. Lo que significa que si tú planteaste una actividad para este grupo sin conocer al grupo actividad, que tenía que verse ahí en las evidencias. Cuando se supone que el discurso de la planeación en el modelo pedagógico es que una planeación es una idea de cómo voy a trabajar, pero sobre la marcha que voy conociendo a mi grupo, yo puedo modificar la planeación, pero ya no es necesario modificarla administrativamente. La modifico en la práctica, aunque voy tomando nota de las modificaciones. Como en este caso no nos permitían hacer esas modificaciones y teníamos que seguir la planeación que hicimos al principio, me sucedía a mí con mucha frecuencia que a veces el grupo era capaz de hacer más de lo que yo había pensado, o en ocasiones el grupo no alcanzaba a hacer lo mínimo que yo había pensado, pero para cumplir con los aspectos administrativos tenía yo que interrumpir la actividad que estuviera yo haciendo para dejar la actividad de la planeación lo más sencilla posible, casi regalárselas para cumplir con el propósito. Lo que significa que llegábamos a perder entre unidad de evaluación y unidad de evaluación 3, 4, 5 días que dedicábamos específicamente a esto. A eso me refiero. Entonces, la desviación también podría tener que ver con lo que un centro educativo permite o no permite, con lo que una ley permite o no permite, con lo que nuestras prácticas, aunque suenan pedagógicamente correctas, permiten o no permiten, logran o no logran. Gaby, retroalimenta. Este, pues también he estado pensando en los
ejemplos que ha dado que puedo retomar. Y incluso uno, ya ve que estoy con lo de los, Mm. el huerto escolar, que lo vi, Ajá. bueno, lo relacioné mucho con el ejemplo que nos puso de la, de la tala de árboles. Entonces, bueno, recordé que hay cosas que, se busca un beneficio. En este caso, la intención es el beneficio que yo quiero, fomentar en los alumnos, que aparte de un beneficio propio o familiar, al mismo, al mismo tiempo sea un beneficio, para el medio ambiente. Entonces, o para el cuidado del medio ambiente, porque es parte del problema del cambio climático, lo que, pues se busca, pues fomentar con los alumnos. Ujú. Ujú. Entonces, pues, en la parte de la, pues la misión, visión, objetivos que tengo que ir, retomando de acuerdo a mi tema. Ujú. Entonces, bueno, hasta ahorita creo que, pues no tengo alguna otra duda. Estoy yo Ahora la pregunta misma, es, ¿los ¿mande? papás están de acuerdo, los papás estarían de acuerdo en hacer esto? Sí, ya, ya tuve una plática con ellos y que aparte, le comentaba que son, bueno, me beneficia porque ahorita que tuvimos cambio de libros, vienen, esos son, son proyectos que vienen tanto en tercero como cuarto, que son los grados que tengo. Viene la captación de agua de lluvia como otro medio del cuidado del agua y el reciclado, con son diferentes, proyectos que se van a trabajar con los niños. Entonces ya les expliqué a los papás y pues no tienen mayor problema. Ya nada más es terminar de darle ese, ¿cómo se dice? Pues sí, ya la explicación y el desarrollo o la forma al escrito, al proyecto, para podérselo enviar, nada más. Muy bien, perfecto, gracias. Bueno, pues a estos tres momentos, repito, les llamamos criterios criminológicos. Ya nos dimos cuenta hasta aquí, al menos con estos tres, que puede existir un problema, pero que ese problema, al menos hasta aquí, puede ser estudiado desde tres momentos diferentes. Número uno, puede ser un problema que se puede ver desde la ley. Esto quiere decir que la ley lo promueve, puede ser el caso, o en su defecto, la ley lo contempla. Y al contemplarlo, pues ya existen probablemente medidas de sanción o ya existen políticas públicas diseñadas para resolver el problema. En este sentido, solo queremos identificar si ya está en la ley, qué ley es y a dónde nos podemos acercar. O de qué manera la ley hace que esto sea un problema. Se resuelve diferente. Ese mismo problema puede tener un aspecto peligrosista. Ya nos dimos cuenta que algunos de estos problemas no tienen que ver con la ley. A lo mejor la ley es buena, la ley es sólida, la ley es fuerte. A lo mejor en la ley hay políticas públicas que están hechas para resolver el problema que tiene la gente. El único problema aquí es que la gente se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Y cuando una persona está en situación de vulnerabilidad o se vuelve una persona que daña o se vuelve una víctima. En este caso sabemos que el problema no se resuelve con la ley nada más, sino que se resuelve atendiendo la vulnerabilidad. Y aquí nos toca a nosotros identificar qué es lo que vulnera a esta persona. Lo vulnera la edad, lo vulnera el sexo, lo vulnera la profesión, lo vulnera la ocupación, lo vulnera su situación geográfica y cualquier otra cosa que a esta persona o este grupo en particular le esté generando una desventaja frente a otros. Aquí tenemos que hacer un sondeo. Y tres,
La desviación significa que se convierte en problema aquello que se hace de forma diferente para conseguir los fines socialmente aceptados. En un problema podemos encontrar estas tres cosas, lo que significa que no requerimos atenderlas todas juntas. Con que identifiquemos una y la atendamos, ya comenzamos a atenuar el problema. Eso nos permite hacer una intervención estratégica. En la medida de lo posible somos más abarcativos, si no es el caso, más restringidos. Cuando hablábamos de desviación decíamos que pueden ocurrir dos cosas. La primera, el grupo social comparte con nosotros, por decirlo así, el entendimiento de lo socialmente adecuado. En este caso hablamos de un grupo consciente de su desviación. Lo único que tenemos que hacer es corregir, por decirlo así, a la persona que se desvía. Pero podemos encontrar una segunda situación. Podemos encontrar que el grupo social justifica su desviación y la normaliza. Es decir, es algo que no está bien y la gente sabe que no está bien, pero lo hace porque obtiene un beneficio. Y dijimos que en este caso tenemos varias alternativas. Alternativa 1, nos aliamos con la desviación para luego mostrar, le vamos a llamar psicoeducar, de los aspectos negativos de dicha desviación. Como fue el caso de la empresa maderera, ¿no? Ok, estoy de acuerdo contigo, tienes razón, se irá mejor, te voy a enseñar cómo explotar mejor tu tierra, cómo tener más ganancia, pero te aviso que estas son las consecuencias. Número 2, si no podemos mostrarles consecuencias a las personas, entonces utilizamos la heurística. Y tratamos de darles a entender o darles a notar que hay mejores formas de hacer las cosas. Y por mejores formas no hablamos de lo moral, sino que podemos obtener el beneficio que de por sí obteníamos de manera más rápida, más fácil, o podemos tener mayor ganancia. Esto nos permite modificar la conducta original y poner en su lugar otra diferente que traiga este beneficio cuando es el caso. O 3, generar un contexto normado, donde el respeto a la norma y la sanción por incumplirla consigan la alineación de la gente. Esta no es muy recomendada porque se vive como opresora, pero funciona mucho, porque normalmente es una estrategia que está vinculada a las leyes. Y nosotros no hacemos otra cosa más que hacer valer la ley y generar un contexto en el que la ley se viva y se cumpla. Son las tres alternativas. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? No, ninguna. Ok. Profe, Ah, ninguna. ¿vale? No, ninguna, profe. Bueno, ya que estamos menos estresados, les voy a mandar dos lecturas. En una van a ver cómo funciona la investigación-acción, que es donde se utiliza el criterio de la desviación. Es un proceso un poquito largo porque primero hay que hacer consciente al colectivo y gradualmente vamos generando modificaciones. Les voy a mandar una de investigación-acción y les voy a mandar otra de criterio peligrosista, con situaciones ajenas a las que ustedes están viendo en la escuela, pero les van a dar una idea de cómo se ven, cómo se pueden trabajar y cómo se abordan. Repito, la prevención implica que un problema está compuesto de muchas cosas diferentes. A veces no podemos intervenir todas las cosas, pero elegir algunas de manera estratégica ya favorece o ya contribuye a que haya una disminución del impacto de este problema, que el problema desaparezca o que sea menos afectado. Por hoy es todo, mis estimadas maestras, y nos vemos el juevesito. Yo creo que a partir ya de 2 semanas vamos a comenzar a hacer ya los intercambios de nuestros avances y vamos a empezar a construir este trabajo porque por ahí ya me llegó la indicación del Politécnico que vayamos preparando nuestro foro. Ya les contaré cómo está el asunto. Ok, profe.
Bueno, compañeritas, pues vámonos a descansar, vamos a seguirle dando y vamos a relajarnos un poquito de nuestro estrés. Nos vemos el día jueves. Que descansen. Gracias, profe. Nos vemos el jueves. Gracias, hasta el jueves. Hasta luego, chicas, cuídense, bye. Igualmente, Bye. Cuídense mucho. recupérate. Igualmente. Es lo que voy a hacer ahorita, ya me voy a meter un chocho y me voy a dormir. Sí, Sí. descansa. Un té, Hasta mañana. tenela bien calientito, profe. Yo creo que sí, eso y una bandida. Tómese té, pero un té. Un tequila, sí, tienes razón, Ale. Voy a hacer eso, sí tengo uno ahí. Compañeras, descansen y nos vemos el día juevesito. Pasen buena noche. Gracias. Igualmente, hasta luego. Bye. Bye.